radio. Si me fui antes o me fui después de que el director me dijera disculpen esa y otras. La verdad que este programa, para hacer un programa que vamos, aparentemente las noticias más importantes van a ser de los medios de comunicación. Y es que hoy Selimar Adames Casalduc, la colega periodista, le acaba de radicar una demanda en el Tribunal Estatal en Bayamón a Guapa Televisión por discrimen por razón de género y discrimen por edad, cuando fue sustituida por una periodista mucho más joven en el ancla de noticias, como ancla de noticias en el Canal 4. ¿Por qué yo digo que vamos a hacer noticia a los medios de comunicación, en este caso los medios de comunicación tradicionales? Porque es noticia que Selimar haya radicado este pleito y se debe estar discutiendo en todos los medios, pero sobre todo en todas las escuelas de derecho y en todas las escuelas de comunicación en Puerto Rico. Y con nosotros, el licenciado Osvaldo Burgos Pérez. El licenciado Burgos Pérez es un abogado, como ustedes saben, ha estado con nosotros en Bonita Radio y es un abogado que litiga desde la litigación civil, pero sobre todo derechos humanos. Licenciado, ¿usted está conmigo? Estoy por ahí. Buen día, buenas tardes a ti y a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Licenciado Osvaldo Burgos, usted leyó o tuvo oportunidad, yo lo llamé para precisamente que pudiéramos discutir esta demanda. Usted tuvo oportunidad de leer el pliego que radica la licenciada Nora Vargas Acosta. Pues sí, tuve la oportunidad de leer la demanda y lo primero que te tengo que comentar es que quien está representando a Selimar Adames es una abogada sumamente seria, o sea que lo que la licenciada Nora Vargas Acosta alega en esta demanda es porque ella está convencida de que lo que está alegando es la verdad, porque es una abogada que hace un trabajo muy minucioso antes de presentar cualquier reclamación. Así que desde ese punto de vista voy a estar analizando esta demanda contigo. Licenciado, a mí me llamó la atención y vamos a ir más tarde al trasfondo, sobre todo al trasfondo histórico que han tenido los diferentes medios tradicionales en Puerto Rico con relación a este tipo de demanda. Esta no es la primera, pero lo más que me llama la atención de esta demanda es cómo hay una trayectoria, y así lo establece la misma demanda, que Selimar Adames viene sufriendo discrimen precisamente con relación a lo que ella gana o ella ganaba como ancla versus sus compañeros varones. ¿Le parece que eso es un dato importante a la hora de Selimar probar en efecto el discrimen? Bueno, en primer lugar, esta demanda pone de manifiesto un reclamo que han estado haciendo las mujeres, no solamente en Puerto Rico, sino en distintas partes del mundo, sobre ese principio de igual paga por igual trabajo, ¿verdad? Las mujeres siempre han alegado y han estado planteando que a pesar de que realizan un trabajo igual y en otras ocasiones superior al que hacen sus compañeros varones, la paga de las mujeres siempre ha estado por debajo. Incluso la jurisprudencia en Puerto Rico, en términos de discrimen por razón de sexo, ya tenemos casos que plantean este tipo de discrimen. Hay un caso muy importante del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que es un caso de Conagra Foods, que es un caso, es el caso living, ¿verdad? Como decimos los abogados, el caso que sienta precedente. Exacto. Y era esta mujer que trabajaba en una compañía de distribución de alimentos que producía más del 50% de las ventas que se hacían en esta distribuidora de alimentos vis a vis sus tres compañeros de trabajo. O sea, que ella hacía la carga que sus tres compañeros de trabajo hacían menos de la mitad de lo que ella hacía.
Así que, y ella cobraba mucho menos de lo que cobraban estos compañeros, y el Tribunal Supremo resolvió que había discrimen por razón de sexo en esa forma de menos paga por igual, en este caso por más trabajo. Y bien curioso que el tribunal ordena, cuando ordenan la restitución de la persona en el caso de Conagra, que la restituya y que le paguen el dinero dejado de vengar, le ordena que le paguen el salario no a lo que ella ganaba, sino a lo que debió haberse ganado. Exacto. Y eso es interesante porque en el caso de Selimar, si ella prevalece en este reclamo bajo ese precedente, cuando les restituyan los salarios dejados de devengar, ella tendría derecho a que les restituyan aquello que cobraban o que cobran los varones en iguales circunstancias. O sea, según las alegaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el salario de uno de sus compañeros, que es Normando Valentín, pues ella tendría derecho a que le igualen ese salario a la hora de la compensación, y recordando que en los casos de discrimen por sexo, la compensación en daños es igual, se multiplica por dos. Así exacto. Que tendría derecho a una doble compensación, que es como se llama. Ahora, hay un dato interesante de esta demanda, es que plantea represalia. Represalia porque en el camino, en toda esa trayectoria que la demanda establece, que Selimar le dijo a su patrono que estaba sintiendo el discrimen, fue en querella a la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico, que es el equivalente a la unidad antidiscrimen del Departamento del Trabajo, en la misma unidad antidiscrimen, pero en el gobierno federal. Sí, en ese caso es bien curioso porque según alega Selimar en la demanda, ella va al EEOC, ¿verdad? Que es la unidad antidiscrimen a nivel federal. Exacto. Y entonces el patrono les recrimina que por ella haber ido al EEOC, otras compañeras habían estado yendo al EEOC también. Así que un poco plantea, oye, esto ya es un problema no solamente de represalia, sino que hay un patrón de discrimen, porque si estas otras compañeras se ven en la obligación de plantear querellas al EEOC y Selimar, que es una periodista de experiencia, claro, me da la impresión de que si esta compañera abre la puerta y entonces otras compañeras allí que se sentirían, ¿verdad?, a lo mejor atemorizadas de erradicar un reclamo ante esta entidad, pues cuando esta compañera abre la puerta, pues las otras se sienten empoderadas, pero según alega Selimar, el patrono les recrimina que como si ella fuera culpable, como si aquí la culpable de las reclamaciones ante el EEOC fuera Selimar Adame. El culpable de las reclamaciones es el patrono que está discriminando contra ella. Exacto. Entonces, ahí también hay un tecnicismo, y usted me corrige, si es que una vez ese foro administrativo determine que hubo la posibilidad del discrimen, ¿le da permiso para también ir en daños al Tribunal Federal o no? Sí, una vez el EEOC determina, ¿verdad?, le da lo que le llama right to sue, que es el derecho a reclamar para que ellas puedan ir mediante un pleito civil ante el Tribunal Federal. Así que todavía, incluso en el propio caso de Selimar, esto está por verse, porque según alega la demanda, todavía el EEOC está en proceso investigativo. El EEOC no se ha expresado en cuanto a la reclamación que Selimar plantea ante esa entidad que es de corte administrativo, ¿verdad? Aunque puede establecer, incluso pudieran llegar a acuerdos dentro del EEOC, incluso imponer sanciones al patrono. Como parte de ese reclamo. Así que aquí hay dos vías, ¿verdad?, corriendo a la vez. Este caso está presentado ante el Tribunal de Primera Instancia en la sala de Bayamón. Sí. Está radicado en Bayamón porque recuerde que aquí el demandado es Guapa, y Guapa está en Guaynabo, que cae dentro de la jurisdicción de Bayamón. Exacto, pero entonces la última pregunta. Entiendo que el discrimen por edad tiene un término en términos de cuándo la persona puede reclamar ese discrimen. ¿Son los 50 años? Bueno, no, lo que pasa es que el discrimen por edad, en este caso, el discrimen por edad se puede reclamar en cualquier momento. El caso aquí, el planteamiento que está subyacente es que a ella la sustituyen por una persona mucho menor que ella.
Por eso es que la demanda hace énfasis en que Selimar tiene una edad que sobrepasa los 50 años, 51 años según dice la demanda, y alega que la persona que la sustituye, que es la compañera periodista que traen de Nueva York, ¿verdad? Y un poco hacerle justicia a esta compañera. La culpa no es de la compañera que trae. Yo me imagino que ella solicita o la llaman para que ocupe esta plaza, pero el patrono está sustituyendo, ¿verdad? Y la alegación de Selimar es que están sustituyéndola por una persona menor. Incluso hay un elemento ahí interesante porque que está alegado en la demanda, y yo creo que no es accidental, y es la eliminación del escritorio. Ah, sí. De que el, ¿verdad? Un poco, yo me imagino que será por ahí que viene la teoría de la demandante. Aquí, ahora ya no voy a estar, el ancla no va a estar, o la ancla no va a estar detrás de un escritorio, sino que va a estar de pie, donde la cámara la va a cubrir, la va a tomar completa. Claro. Y hay una cuestión, el juego del cuerpo, ¿verdad? Claro. De qué es lo que vamos a vender, ¿verdad? Terrible. Esto ante una situación, estamos en el siglo XXI, donde todavía tenemos esta cuestión de la estética, de de qué es lo que estamos vendiendo, ¿verdad? Cuál es la imagen que se quiere vender, y ¿verdad? Pues me parece a mí, ¿verdad? Yo no he tenido la oportunidad de discutir esta demanda con Nora Vargas, y estoy seguro que si la discuto ella no va a entrar en detalle. Claro. Pero me está muy curiosa esta alegación de la eliminación del escritorio, ¿verdad? De este set de noticias al que hemos estado acostumbrados, donde los anclas están detrás de un escritorio, y ahora pasamos a la toma del cuerpo completo. Así que empezamos a ver si el cuerpo que queremos vender es el cuerpo de una mujer joven, con algunas características físicas que el patrono entiende que Selimar ya nos reúne. Claro, bueno, y yo le voy a hacer la pregunta con relación al precedente. Guapa Televisión tiene un precedente, no necesariamente con el mismo patrono, en términos de que no era otra entidad la dueña, pero Pegasus tuvo una demanda de Luz Nereida Vélez en el 1996, precisamente por discrimen por razón de edad. En aquel momento entiendo que fue Selimar la que la sustituyó, y Luz Nereida la pasan como ancla, pero del noticiero de las 11 de la noche. De alguna manera esto es importante para una demanda hoy contra un patrono que ahora es quien representa a Guapa, no el mismo patrono, obviamente, pero se puede ver de alguna manera un patrón en una misma emisora, en este caso tradicional. Bueno, incluso sí, definitivamente, como parte de la prueba que se puede presentar ahí, ¿verdad? Es que ya a este grupo de trabajo, donde todavía queda gente de aquella época. Claro. Allí, bueno, tenemos a Selimar, que fue la que sustituyó a Luz Nereida, ¿verdad? Y otra gente, todavía ya hay gente en la dirección más que no están de aquella época, pero todavía quedan ahí en los grupos directivos, todavía queda gente de esa época. Obviamente, en el momento de presentarse el caso, e incluso la información que pueda tener la propia Selimar Adames, ¿verdad? Porque ella puede tener alguna información de cómo se dieron las negociaciones y si a ella se le divulgó alguna información, que muy probablemente no, muy probablemente puede estar pasando lo mismo con Katidia Soto. A ella no, bueno, a mí me llaman, y ¿qué sabía yo? Que yo venía a sustituir, y en qué circunstancias. Yo no sé por qué Selimar se va o se iba, ¿verdad? Pero si Selimar tenía alguna información, o ella obtuvo alguna información en aquel momento donde ella pasó a ocupar la posición que inicialmente tenía Luz Nereida, pues es interesante, porque ella pudiese utilizar esa información ahora a su favor en el reclamo que está haciendo. Incluso yo he escuchado, ya hay gente en los medios hablando como si la culpa hubiese sido de Selimar en aquel momento, y hoy la vida le está cobrando. Nada que ver, o sea, bueno, y me dicen, yo tengo una duda, y soy honesta, no la pude corroborar. Yo entendía que era Selimar. Carmen Mercado Rivera, una internauta de Bonita, dice que fue a Datos Restoro. Honestamente,
Yo no tengo el dato muy claro. Yo tampoco tengo el dato, pero hoy en las redes se ha estado comentando que era Selimar, ¿verdad? Pero volvemos, incluso dentro del descubrimiento de prueba que hará la licenciada Nora Vargas, y volvemos, no dudo que hará un descubrimiento de prueba interesante. Y veremos a ver cómo discurre este caso. Este caso está empezando. A veces los patronos, para que no abrir estas cajas de Pandora, a veces negocian estos casos en unas etapas muy tempranas. Así que está por verse, ¿verdad? Pero es un caso interesante porque todavía uno le plantea a la gente, mira, las mujeres en nuestro país, en términos de igual paga por igual trabajo, no están ubicadas en la misma posición que están los varones. Y todavía a la gente se le hace difícil creer que eso se está dando, ¿verdad? Y interesante también que se da dentro de un escenario donde la gente está muy pendiente, porque se da dentro de un medio noticioso, la gente recibe a toda esta gente en sus hogares todas las tardes, ¿verdad? Sí. Mucha gente los conoce, así que va a haber mucha más gente pendiente a esta controversia de lo que pudiese ser. Estas controversias se dan todos los días en nuestro país, pero se dan en estos planos relaciones obrero-patronales muy privadas, pero ahora se está dando en una relación obrero-patronal que es casi pública. Bueno, es pública totalmente porque está resuelto que los periodistas de alguna manera somos figuras públicas a nivel de jurisprudencia, y obviamente la visibilidad que tiene Selimar, que tienen sus compañeros de trabajo, pues los hace totalmente visibles. Licenciado, no es la primera vez. Esa fue Guapa. En Telemundo fue Silvia Gómez cuando la sustituyeron por la compañera y colega Ivonne Soya. Volvemos. Es un problema de qué manera construye el escenario y el imaginario mediático lo que deben ser las personas, y en este caso las mujeres, que representen y que vayan a establecer lo que es un medio noticioso. Usted decía ahorita que estamos en el siglo XXI. ¿No le parece que estamos en el XIX para efectos de esta utilización de la estética? Curiosamente, ahora en el mundo del cine se está proyectando una película que se llama Bombshell, la película que tiene que ver con toda esta dinámica que se dio con la imagen de Trump y toda la cuestión de abuso sexual en una emisora en los Estados Unidos. Bueno, en Fox. Exacto. Así que es bien curioso porque uno pensaría que estas cosas están superadas y la realidad es que no, y estamos siglo XX, muy tempranito en el siglo XX. Así que muy lamentable. Yo espero que este caso le sirva no solamente a esta emisora, sino a otros espacios de trabajo donde esta estética del cuerpo, ¿verdad? Y qué es lo que vende y cómo se coloca a los hombres en posiciones superiores en términos de cobro, aun cuando pueda la calidad de esos hombres que están cobrando, del trabajo de esos hombres que están cobrando más, ser inferior al trabajo que hacen las mujeres. Y sabemos que las mujeres en los espacios de trabajo tienen que hacer mucho más trabajo del que realizan los hombres para terminar probándose como buenas, que es terrible. Exacto. Pero esto es un reclamo que se lleva por mucho tiempo, grupos feministas y grupos obreros de que representan obreras en este país, y ahora vuelve a explotar como noticia. Yo creo que debemos aprovechar este espacio que explota esta noticia y más en figuras públicas para que este asunto se discuta seriamente y que sirva de lección para de una vez y por todas lograr la equidad en el trabajo y en los otros espacios para las mujeres. Muchas gracias al licenciado Osvaldo Burgos por haber estado con nosotros. No se pierda, que usted sabe que aquí usted es bienvenido. Y hasta luego. Bueno, hasta luego. Hablamos con el licenciado Osvaldo Burgos Pérez. ¿Por qué hablé con un abogado que trabaja los derechos humanos? Porque finalmente de lo que se trata esto es de los derechos de los demás. Es de los derechos que tenemos todas y todos de trabajar libre de discrimen.
Hoy es la compañera Selimar Adames con relación a un medio de comunicación. Como dijo el licenciado Osvaldo Burgos, esto pasa en Puerto Rico y en el mundo todos los días en relación a muchos empleos donde las mujeres se destacan, donde las mujeres hacen su trabajo 3 y 4 veces más que los hombres, pero son los hombres los que ganan 3 y 4 veces más que ellas. Yo voy a recordar aquí una demanda que tuvo aquel banco que se llamó RG en Puerto Rico. No solamente conocí el caso a nivel de la cobertura en el Tribunal Federal, sino que conocía a una de las partes porque quien no está ya entre nosotras era una gran amiga que era vicepresidenta de ese banco. Ella no era la demandante, fue otra vicepresidenta quien demandó, precisamente porque el entonces presidente de ese banco le pagaba más a los hombres que a las mujeres. Pero si ustedes creen que es sencillamente porque le paguen más, a las mujeres en aquel banco, en RG, les daban a las vicepresidentas que tenían derecho a carro, a auto, les daban un carro americano, mientras a los hombres le pagaban carros europeos, que ustedes saben que en el mercado son mucho más caros que los carros americanos. O sea, cuando hablamos de discrimen, gente, estamos hablando hasta de eso. Y yo creo que además de la importancia que tiene para los medios de comunicación, el asunto de esta demanda tiene para cada uno de nosotros y nosotras precisamente el mirar y el seguirle la pista al discrimen. Las mujeres no son tratadas en equidad. Y en este caso también voy a responderle a una amiga que de hecho ha estado aquí con nosotros, que hizo un comentario con relación al asunto de Selimar y la demanda, y tiene que ver con si esas demandas se transan o no se transan. Precisamente hablando del caso de Luz Nereida. El caso de Luz Nereida fue en el 1996. Luz Nereida tenía 46 años entonces. La sustituyeron por una persona por lo menos 10 años menor que ella. Ahí es que entran entonces en las alegaciones de discrimen, etcétera. Mire, el problema es que estas demandas, el mejor caso, y esto se los digo por experiencia personal, pero también por experiencia profesional de cubrir tantos años los tribunales, el mejor caso es el que no se ve. Es horrible. Yo no me quiero imaginar la tensión que hoy tiene Selimar con relación a esta demanda. Es demandar, es permanecer en el empleo, es la ansiedad que te produce, ¿habré hecho lo correcto o no lo correcto? Imagínese seguir la trayectoria de un procedimiento judicial que, como bien dijo el licenciado Burgos Pérez, puede ser larguísimo y esto está empezando. Así que la invitación es a que sigamos discutiéndolo. Y ahora vamos a los trasfondos que me parece que son importantes. A que sigamos discutiéndolo, pero que nos miremos en esos espejos, que hagamos el análisis de dónde están las mujeres hoy versus los hombres en su capacidad de trabajo, en su capacidad de equidad, de ganar lo mismo por igual trabajo. No hay manera que la justificación sea siempre, y créanme, yo los he escuchado, yo he escuchado esta argumentación. Ah, pero ella tiene un marido que la mantiene. Fulano tiene 5 pensiones. A ese nivel estamos hablando. Una de las agregaciones de esta demanda es que cuando Selimar en el 2017 empezó a negociar con WAPA su contrato de exclusividad, se enteró que la persona, el ancla hombre, se ganaba $66,000 por encima de ella. Si eso no es discrimen, alguien que me explique cómo es posible que no lo sea. Y el discrimen empieza lo que les dije hace un momento con el carro, pero siempre es en el salario. 20, 25, 30, 35. Y yo creo que es importante
que lo miremos desde ahí y sobre todo, yo voy a poner la demanda en un rato, como siempre hago. Quise adelantarle 2 páginas que me parecieron súper importantes, que es ese asunto de las represalias, que supuestamente porque ella fue a el EEOC, que es el Organismo Federal de la Unidad Antidiscrimen, Guapa empezó entonces a tener represalias contra ella porque otras compañeras y otras colegas fueron precisamente a la EEOC estableciendo discrimen. Así es que yo creo que es súper importante. Si vamos a hablar de los precedentes, ya hablamos del de Luz Nereida Vélez, ya hablamos del de Silvia Gómez, pero ustedes saben cuál fue el precedente con relación a este asunto de una periodista que quizás ya no recuerden muchos, Rati Izquierdo en WIPR. Era la mujer ancla de noticias y la sustituyeron por una joven de por lo menos 36 años. Agustín Mercado fue el que recibió esa demanda porque de él fue su decisión. Pero hablando de las justificaciones, fíjense cuál fue la justificación que dio Agustín Mercado en el 1983, hace 27 años. ¿Ok? Perdón, 1983 hasta hoy, hace casi 40 años, hace 37 años. Dijo Agustín Mercado, poco atractiva, muy vieja y poco respetuosa hacia los hombres. Esas eran las alegaciones que hicieron para removerla, porque un estudio de audiencia dijo esto. Esas fueron las alegaciones que hizo el patrono en aquel momento. 1986 y 1987, perdón, fue la demanda de Rati, 33, 34 años, discrimen por razón de género, y fue el administrador del Canal 6, Agustín Mercado. Y el Departamento de Educación, que como ustedes saben en aquella época, era el patrono, era bajo el Departamento de Educación, Instrucción Pública, caía el WIPR. Y en el caso de la audiencia, de la cita que le hice hace un momento, no fue el caso de Rati, sino un caso de Kansas City, de KMBC TV, que fue la ancla fue relocalizada por esta mujer de 36 años, y ahí fue que se determinó que la iban a remover porque la audiencia, supuestamente, y estas son las alegaciones de los patronos que pueden venir desde una cosa hasta la última. Esas fueron las alegaciones que hicieron. Así es que en el caso de Rati, en efecto, fue reemplazada por otra joven de 28 años, no tenía 36, y la alegación fue porque se necesitaban caras más jóvenes y atractivas en la televisión. Yo les leo esto y ustedes me dirán, y yo les estoy leyendo esto precisamente de un estudio que hizo la compañera, amiga, estudiamos juntas en la Universidad de Puerto Rico, Lourdes Lugo, que hoy es profesora de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Y les voy a decir para cuándo fue este análisis de Lourdes, que se llama precisamente Actantes del Espectáculo, las periodistas en los noticieros televisivos puertorriqueños. No dice fecha aquí, me está raro, déjenme buscar hasta el final, porque yo creo que es importantísimo que si lo pueden leer, porque aquí está la historia y ella hace una comparable entre lo que ha pasado en Estados Unidos y lo que ha pasado en Puerto Rico. ¿Qué está pasando en Estados Unidos hoy? Bombshell, la película que de hecho una de sus protagonistas es la mejor, fue nominada para mejor actriz de reparto. En el caso de Bombshell era hostigamiento sexual, pero igualmente traían el elemento de la estética. El hostigador sexual escogía a las anclas y hablaba de cuál era la mejor para ese programa, precisamente desde la estética y del cuerpo, aunque había un elemento evidentemente de hostigamiento sexual. Me está bien extraño, pero aquí no dicen de cuándo es este escrito de la colega
Lourdes Lugo, catedrática de la Universidad de Puerto Rico. Búsquenlo, ya les di la cita, me parece importante. Ustedes están votados aquí, dice Maritza Crespo, Rafael Lenín, que ha hecho por sus compañeros de profesor, guardia de profesión, guarda silencio o cambia la vista ante los problemas de nuestro pueblo. José Pepe Mercado dice, ahora es el patrono. Claro que ahora Rafael Lenín es el patrono. No, es el patrono porque es el director de noticias, de alguna manera. Pero recuerden que esas decisiones se toman desde unos departamentos bien desde arriba hasta que bajan a los departamentos de noticias. Es muy temprano para saber cuáles han sido los comportamientos de qué profesionales y de qué directores. Recuerden que Rafael Lenín es director de noticias de Guapa desde el año pasado. Antes de eso estuvo Enrique Cruz por muchos años. Quique Cruz. Así es que hay que ver por dónde van los tiros. Pero yo quería cubrir quizás todo el programa con este tema porque me parece que no es nuevo, que es una vergüenza que esté ocurriendo todavía esto a estos niveles en Puerto Rico. Y el último referente es lo que está haciendo precisamente una puertorriqueña en la ciudad de Nueva York con unas estaciones de televisión regionales, que no solamente es Marisol Seda, en este caso, que tiene una demanda contra su expatrono, es que hay otras colegas que se le han unido y hay un pleito de por lo menos 5 mujeres en Estados Unidos hoy que se sintieron empoderadas y asumieron la responsabilidad de ir contra el patrono. Mire, el que le diga a usted que eso es fácil, le miente. En un país como Puerto Rico, con 3 estaciones de televisión tradicional, con pocas posibilidades de empleo después que uno tiene 50 años, créanme que tomar la decisión de ir contra su patrono por asuntos relacionados a la función del trabajo y a la responsabilidad que tiene ese patrono con de tener, de funcionar libre de discrimen en el ambiente de empleo, no es fácil. Así que ahí están todas. Ahí está en este momento, en un momento en que Puerto Rico está vigilante, en que los ciudadanos en Puerto Rico yo creo que tienen más capacidad de igualmente empoderarse con relación al cuestionamiento que le hacen a sus medios de comunicación, a los que se supone que reciban, de los que reciban información para tomar decisiones informadas. Yo creo que esta demanda es importante que la repasemos y la sigamos viendo y que sobre todo le sigamos la pista. Alguien estaba comentando, no sé ahora mismo quién, que aparentemente el esposo de Keila también tiene un reclamo parecido. Honestamente es la primera vez que lo escucho. Si el esposo de Keila tiene un reclamo, tiene que ser entonces que Keila hizo un reclamo en vida y entonces obviamente algo queda después que ella muere. No sé porque no conozco la acción. Por ahí está todo el mundo, por ahí está Pablo Luis Rivera. Eddie Brito dice, ¿no había una ley que pasó el Senado hace tiempo que prohibía el discrimen contra las mujeres? Bueno, no es el discrimen contra las mujeres, es el discrimen por razón de género y eso incluye obviamente a las mujeres, la comunidad LGBTIQ, etc. Pero créame, Eddie, los patronos saben que no pueden discriminar. El EEOC está ahí, la unidad antidiscrimen del Departamento del Trabajo también, y finalmente hay gente que se atreve a seguir haciéndolo. Nemir Mato es un acto valiente, de acuerdo totalmente, Nemir. Maritza, José Pepe Mercado Cruz, y sé que es patrono, pero no cayó del cielo, debe ser justo, dice Maritza sobre que el asunto de Lenín. Qué ciegos hemos sido pensando que esto no ocurría en Puerto Rico. Eddie, jamás ocurre y mucho. ¿Y qué han hecho las uniones obreras que las representan al respecto? Buenísima pregunta, Rebeca Torres. Me encantaría que alguien contestara, porque que yo sepa, yo entiendo que en el caso de Selimar no estoy segura si ella es unionada. No estoy segura de cómo está el asunto allí, porque los anclas casi siempre, sobre todo cuando
tienen estas posiciones, salen fuera de la unidad apropiada? No lo sé, pero es interesante pregunta y voy a darle seguimiento a esto. Creo que está fuera de la unidad apropiada, pero ya veremos. Gracias por la información, dice Carmen Matos. Yo dejé de ver ese canal noticioso porque parece más un programa de amenidades. Eso me estaba comentando alguien esta mañana, como estábamos comentando el asunto. Sí, el hijo lo confirmó, yo lo vi. Pues sí, aparentemente lo del pleito del esposo de Keila también está vigente. Juan Carlos Quintero Herencia, buenas tardes, qué bueno que estás por ahí. La diáspora, como siempre, sí, es la UPAGRA, pero yo no sé si Selimar es parte de esa unidad apropiada. Por ejemplo, yo sé que José Esteban es parte de la unidad apropiada de Telemundo, pero no sé en el caso de Selimar, y obviamente las posiciones de José y de Selimar son diferentes porque José siempre ha estado como reportero. Esto ocurre en todos los trabajos, dice Maritza Crespo. Bueno, lo último que voy a comentar es una foto que acabo de ver de la gobernadora de Puerto Rico con Jennifer González, precisamente. Aparentemente la gobernadora está dando declaraciones o dio declaraciones hace un rato de que ella no estaba en un fundraising cuando le dijo a los congresistas que no los podía atender el domingo. Dice la gobernadora, y es que me llama la atención esa foto, porque es como si Wanda Vázquez le estuviera diciendo a Jennifer González, ¿cómo fue que tú dijiste? ¿Cómo fue que tú dijiste eso? Realmente es una foto, tienen que mirarla, tienen que verla, está publicada, los colegas de Noticias la publicaron. Dice Wanda Vázquez, yo creo que es importante decir que fui excusada por la comisionada residente, igualmente con los congresistas. Estuve en una emergencia familiar que me hizo salir de Fortaleza de emergencia y estuvimos atendiendo eso todo el día en la calle. Esa era la prioridad para mí, es mi familia y lo voy a mantener dentro del campo personal, pero sí era una emergencia familiar. Todas las preguntas y preocupaciones que tuvieron los congresistas ya se les había preparado y estaban los funcionarios, y cuando yo había ido a Washington anteriormente ya habíamos tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos personalmente, así que había la confianza y ellos entendieron la situación de emergencia. Qué interesante, lo que nos dice la gobernadora es si ella habló con los congresistas personalmente. Por ejemplo, si no quería hablar con ninguno de los tres que vino que no hablaban inglés, no hay problema, que no hablaban español, no hay problema, pero Nidia Velázquez, que no hay confianza con Nidia Velázquez. Ah, no, Nidia Velázquez es demócrata. Ella es republicana y Jennifer González también. Esto está difícil en el país últimamente, pero bueno. Rodrigo Otero también está por ahí. Maridelsa dice, no, las detesto. Wanda no habla inglés. No se puede reunir con los gringos. Te digo que es que ustedes son más malos que yo quiero que sepan. Sí, porque no dejan de ser reporteros, son parte de la unidad apropiada. Eso lo voy a buscar, Rebeca. Me dice el compañero director David Esperón, que de hecho trabajó muchos años en la televisión comercial, entre ellos en Guapa, que sí, que aparentemente es la UPAGRA y que son parte de la unidad apropiada. De hecho, yo sé que Selimar, porque hemos compartido eso en los momentos en que Guapa ha tenido problemas con la laborales, con la unión, que se han ido a paro, Selimar ha sido parte de los paros. Así que es posible que sea parte de la unidad apropiada y eso hay que estudiarlo y analizarlo, porque de hecho la unión y el sindicato se supone que esté para velar por los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Me gustaría saber cuál es la posición de Lupagra con relación a esto. Maritza Crespo, con relación a la gobernadora. La emergencia de salud se complicó porque el secretario de salud fantasma no apareció para ayudarla, bendito. Ustedes son terribles. Larry Delgado, saludos, volví desde San Antonio, Texas. Qué bueno que estás por ahí, Larry Delgado. Que no hable inglés, todos con Selimar, valiente. Y lo peor, mi amigo perdió el tiempo. Parece que le tiene terror hablar inglés, dicen ustedes por acá. La antigüedad se respeta, dice Ivonne Torres, aún más cuando es una empleada seria, responsable y de excelente ejecutoria. Yo voy a terminar diciendo lo siguiente. Papo Donel hizo un comentario relacionado y yo lo voy a suscribir. Los medios de comunicación
Los periodistas somos parte esencial de los medios de comunicación porque obviamente somos los que hacemos el trabajo para interpretar eso que cubrimos, eso que atendemos, eso que investigamos y traerlo a ustedes como una cuestión de hechos, como una cuestión de análisis, etcétera. Somos de alguna manera los rostros de ese medio de comunicación. En la televisión es más complejo porque hay imagen, ¿verdad? Y esa era la televisión tradicional, es un poco lo que nos pasa a nosotros aquí ahora, como multimedio, como medio de referencia en términos de los nuevos medios de comunicación alternativos. La imagen está aquí. Así es que es bien importante, no solamente que usted tenga el contenido y lo traiga de una manera correcta, todos nos podemos equivocar, me he equivocado yo hace un momento en una cita y lo aclaré, etcétera. Ese comportamiento, esa manera de acercarse, esa manera de cubrir, esa manera de hacer una entrevista, supone credibilidad para el periodista, pero supone credibilidad y le da supremacía de alguna manera a ese medio de comunicación. Esa es Celimar Adames. Se pueden tener las diferencias entre todos los compañeros y eso es normal, como en la vida misma. Pero yo creo que no hay un compañero, una colega hoy que diga que Celimar Adames no supone credibilidad y respeto para el medio por el que ha trabajado 30 años ya. Así es que eso es todo lo que teníamos que decir. Nos pasamos por 16 minutos y ustedes no dijeron nada, pero bueno, aquí estamos. Importante que vayan a todos los esfuerzos que tiene Bonita para seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo a través de YouTube, a través de iVoox y iTunes. Allí están los podcasts. Puede ir a Facebook y todo el tiempo que pueda comparta nuestros contenidos. Quiere ir y donar algo para nuestra fundación, lo puede hacer a través de bonitasradio.net. Libanesa dice, y la Asociación de Periodistas se ha expresado, no he leído nada. Tenía la tentación de llamar a Damaris Suárez, pero sí, no lo hice porque quería entrar un poco en materia ya de derecho con relación a la demanda con el licenciado Burgos, pero voy a intentar conseguirla para mañana. Eneida Soto dice, ¿cómo llegó a ser abogada? Secretaria de Justicia. Eso es sobre la gobernadora. ¿Qué te puedo decir, Eneida? Yo no tengo problemas con que la gobernadora no sepa inglés. Yo tengo problemas con que en un momento como el que el país vive, me diga que no tiene tiempo para hablar con los congresistas, que son los que tienen poder político para mover nuestra realidad, de supuestamente haberse aprobado 50,000 millones y aquí no ha llegado un centavo, o por lo menos los pocos que han llegado, no se ve que hagan nada para aliviar las tensiones que tienen los refugiados desde María y ahora los del terremoto. Así es que, gente, nos vemos mañana. Mañana es otro día, aquí en Bonita Radio. Recuerden ver y escucharnos a través de todas las plataformas y lo más importante, comprométase con compartir nuestros contenidos. Súper importante que se haga. Gracias, David Esperón, por estar conmigo en remoto, que ya estamos solucionando los problemas técnicos poco a poco y pronto van a tener mejores noticias de este nuevo formato. Éxito y nos vemos mañana a las 5 de la tarde en Qué Palo es Noticia por aquí, por Bonita Radio.